Hola amigos de Arranque el Motor, ¿cómo andan? Ya estamos en vivo, en otra tarde de esta cuarentena. Hoy vivo con Roberto Berazategui. ¿Cómo andan todos? Ayer nos vimos, hoy nos volvemos a ver. Me gusta que tengamos vivos con continuidad. Así que bueno, muy contento otra vez de estar con ustedes en otra transmisión. De nuevo con la remera, con la gorra, acá atrás con nuestro banner. Así que muy contento de tenerlos a todos ustedes de nuevo. Hola Marcelo, hola Rubén, Andrés Acosta. A ver, vamos, hola Gusti. Voy saludando a todos los que se van uniendo. Ahí está. Vamos a esperarlo a Roberto Berazategui que se una y empezamos a transmitir junto a él. Hola Chemilones Gestión Inmobiliaria. Hola Miguel. Ahí está. Vamos a ir saludando. Pueden ir dejando sus preguntas para Roberto, el conocidísimo periodista de Carburando, muchos años de trayectoria. Vamos a estar hablando de todo eso, de la actualidad, vamos a remontarnos a sus principios, así que los invito a que nos acompañen durante esta tarde. Hola Agustín, ahí está, vamos saludando a todos los que se van uniendo, que siempre nos hacen el aguante, son unos genios, la verdad. Así que bueno, ya me comuniqué con Roberto, me puso ok, así que ni bien se conecta lo agregamos y transmitimos junto a él en esta tarde. Charlaremos un rato y después mañana el vivo de ayer, el vivo de hoy y el vivo de Emiliano Espataro van a estar subidos a YouTube, los tres juntos al mismo horario. Les voy a mandar el link en la biografía, igual voy a hacer una historia, pero van a estar los tres vivos juntos al mismo horario. Hola Alejandro. A ver, no me quedó ninguno, ¿no? No, ahí está, ahí los saludé a todos. Acá está Roberto, ahí lo vamos a unir. Hola Ger. Roberto, para charlar con él en esta tarde de esta cuarentena, que nos cuente cómo ve la situación actual del automovilismo. Acá está Roberto. Hola Roberto, ¿cómo andamos? Hola Tomás, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Vos? Bueno, muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos por sumarte. Un verdadero placer poder tenerte en vivo conmigo. Bueno, el placer es mío. Muchas gracias. ¿Cómo venís llevando la cuarentena? Y bueno, como la mayoría, tratando de aguantarla lo mejor posible, muy encerrados. Acá en la ciudad de Buenos Aires, bueno, como todos saben, realmente estamos pasando por un momento complejo. Quizá lo más complejo sea todo el AMBA, ¿sí? Todo el Gran Buenos Aires y demás. Pero bueno, acá en la ciudad de Buenos Aires, por supuesto que también nos tenemos que cuidar. Así que, bueno, tratando de trabajar de manera remota, con mucho home office y mucho más de lo que veníamos trabajando anteriormente, porque bueno, todo esto de los medios digitales y demás, la verdad que han explotado en este tiempo de aislamiento. Así que bueno, tratando de acostumbrarnos a esta nueva normalidad, esperemos que no dure mucho tiempo más y que volvamos a hacer nuestra vida cotidiana, ¿sí? Todo aquello que extrañamos, de salir y de sentirse libre, que llegue en poco tiempo y bueno, y seguramente la pasión que nos une también, que en poco tiempo vuelva a la actividad del deporte motor. Tal cual. Antes de hablar tanto de la actualidad y de ponernos a charlar por todo lo que está pasando ahora, preguntarte y pedirte que nos cuentes cómo fueron tus inicios dentro del periodismo, cómo llega Roberto Berazategui al automovilismo, la pasión que viene desde chico, cómo empieza Roberto a informar automovilismo. Bueno, en realidad yo siempre me gustó el automovilismo, si bien soy muy fanático del fútbol y me encanta el fútbol, el automovilismo también me apasionaba, me gustaba mucho. Y la verdad que cuando era chico yo no tenía en claro qué carrera iba a seguir. De hecho, cuando empecé el secundario, di el examen de ingreso para entrar a una escuela industrial, una escuela técnica. De hecho, me recibí de técnico electrónico. Pero mientras estaba desarrollando esa actividad ahí en la escuela industrial, me di cuenta que no era lo mío, que no me gustaba,
y ahí es donde se me despertó esta pasión por el periodismo en sí. A mí, yo siempre tuve en claro que lo que me gustaba era el periodismo, más allá de que después me gustara el deporte, y me gustaba el fútbol, el boxeo, el automovilismo. Yo siempre tuve en claro que lo que me gustaba era el periodismo. Así que una vez que terminé el colegio industrial, la escuela industrial, que bueno, son 6 años en lugar de 5, como el resto de la escuela media, bueno, ahí empecé a estudiar periodismo, finalmente terminé de estudiar periodismo y tuve la gran fortuna que uno de mis compañeros que estaba estudiando periodismo conmigo ya estaba trabajando como colaborador en el diario La Nación. Así que, bueno, empecé a hablar con él, le pregunté si había alguna posibilidad de entrar al diario, en ese momento era muy difícil y demás, y terminó el último año, nos recibimos, bueno, yo tenía esa necesidad de hacer algo porque yo ya veía que había terminado la carrera y que no tenía ninguna actividad profesional a la vista, buscando y tirando currículum por todos lados y demás, bueno, lo propio de esa edad, y finalmente este compañero me llama un día por teléfono diciéndome que necesitaban gente para trabajar en la época de verano, ya que, bueno, muchos iban de vacaciones en la redacción y que, bueno, necesitaban gente para reemplazarla. Así que, bueno, me acuerdo que en enero fui a hacer una prueba al diario, finalmente entré, estuve durante ese verano trabajando como colaborador y una vez que terminó el verano continué trabajando como colaborador. Al poco tiempo ya me tomaron como colaborador permanente y a partir de ahí, bueno, empecé a desandar toda esta profesión maravillosa dentro de un medio tan importante como el Diario de la Nación, donde, bueno, yo pensé que iba a estar de paso y finalmente fueron casi 23 años trabajando en el Diario de la Nación, después finalmente fue redactor, empecé trabajando en deportes, después pasé a información general, después estuve en política, después volví a deportes, en deportes estaba haciendo fútbol, hice toda la escala de fútbol, en el fútbol arrancábamos cubriendo los partidos de la D, después si andabas más o menos bien pasabas a la C, si andabas más o menos bien pasabas a la B, y después si andabas más o menos bien pasabas al último partido de la A, y ahí empezabas a escalar hasta que algún día te podía tocar un River Boca, por ejemplo, o cubrir a la selección argentina. Bueno, hice toda esa escalera dentro del diario y bueno, y después un día Alfredo Parga, que fue una gran eminencia para el periodismo deportivo y sobre todo para el periodismo de automovilismo, que por supuesto era el que escribía sobre automovilismo en el Diario de la Nación, cuando yo arranqué en el diario, en esa época el Diario de la Nación decide sacar la historia del automovilismo deportivo, que fueron unos fascículos que anduvieron muy bien, y que fueron los primeros fascículos que sacó el Diario de la Nación. Esto fue en el año 95, hasta el año 95 el diario no sacaba ningún fascículo y probó este experimento, como se llamaba en esa época, que era sacar fascículos. Hoy es inimaginable, ¿sí?, pensar que un diario no sacara fascículos de ningún tipo, todos los días salen fascículos de algo. Bueno, el primer fascículo fue la historia del automovilismo deportivo de Alfredo Parga. Entonces, como Parga ya era una persona grande y estaba abocado a los fascículos, él no podía ir a cubrir las carreras. Así que un día vino con todas las credenciales y dijo: hasta acá llegué, no voy a cubrir ninguna carrera más, me voy a dedicar a los fascículos. Y ahí fue cuando el jefe de deportes me pasó las credenciales a mí y a partir de ese momento yo me hice cargo del automovilismo dentro del Diario de la Nación y a partir de ahí, bueno, continué mi campaña desde el 95 hasta que me fui, que fue en el 2015, así que fueron 20 años cubriendo automovilismo en el Diario La Nación. Más allá de ser el responsable de automovilismo en el Diario La Nación, vos cuando trabajás en un diario estás, por supuesto, con todas las antenas, porque en cualquier momento tenés que ir a cubrir algo que vos pensabas que no te incumbe y de repente salís a hacerlo, ¿no? Yo cubrí muchas inundaciones, muchas elecciones, partidos de tenis, de fútbol, bueno, lo que venga. Uno cuando entra en una redacción sabe a qué hora entra, pero no sabe ni a qué hora sale, ni de qué forma va a salir de esa redacción. Así que realmente fue una etapa maravillosa, la que, bueno, guardo con muchísimo cariño y como te decía, ¿no?, fue mucho más extenso de lo que pensaba.
yo creía que iba a estar por una suplencia así en el diario y fueron 23 años en La Nación. Un largo camino que seguramente debe estar lleno de grandes momentos y de muy gratos recuerdos, ¿o no? De decir, bueno, mirá todo lo que tuve que pasar para poder llegar y qué loco que se haya podido dar de esa forma. Y además quedás como un poco en la historia del diario La Nación porque estás dentro de los primeros de cuando salieron los fascículos, estás dentro de la historia y creo que eso por ahí no sé si sos de ponerte a pensar en lo que pasaba años atrás, pero está bueno, es importante y es relevante para uno, ¿o no? Sí, totalmente, sí, sí. Cuando uno se da vuelta y mira todo el camino recorrido, por supuesto que sí, que uno lo mira con nostalgia, con orgullo, a veces hasta casi incrédulo, ¿no? Porque uno dice, uy, mirá, yo fui capaz de desarrollar toda esta actividad. Bueno, son los años, ¿no? A medida que van pasando los años, uno va acumulando muchísima experiencia, pero sí, totalmente, ¿no? Cosas impensadas que yo cuando estudiaba periodismo ni me imaginaba que iba a poder desarrollar y experimentar, y por supuesto que todo eso ha superado mis expectativas, ¿no? Pero ampliamente, desde, qué sé yo, estar cubriendo campañas de Fórmula Uno y estar durante todo el calendario de la Fórmula Uno recorriendo la máxima categoría, por ejemplo, en la época de Norberto Fontana o Esteban Tuero, hacer una nota mano a mano a Michael Schumacher en 2 o 3 ocasiones, qué sé yo, a Diego Maradona, por ejemplo, también una entrevista mano a mano. Situaciones que uno no se las imagina y que, bueno, y que más allá de las personalidades, ¿no? Porque esto quizás sea lo más llamativo, ¿no? Si nombra un Maradona, un Schumacher, y es lo más sorprendente. Después hay un montón de detalles y de pequeñas anécdotas que hacen justamente a la profesión, ¿no? Y que para los que somos periodistas, a veces quizá valoramos mucho más aquellas pequeñas anécdotas que estos nombres rutilantes que te estoy mencionando, ¿no? Pero sí, la verdad que sí, la verdad que siempre es una gran responsabilidad. Tuve la enorme fortuna de una de mis primeras notas que hice en el diario fue a un médico de apellido Firpo, ¿sí? Que era el hijo del reconocido humorista y demás, y me acuerdo que la verdad que una persona de una gran sensibilidad, bueno, hicimos una nota y yo la verdad que mientras hacíamos la nota yo tenía una libreta y anotaba lo que él me iba diciendo, ¿no? Y yo la verdad que anotaba muy poco lo que él me decía. Y él advirtió eso, que yo anotaba muy poco y seguramente se fue temeroso de esa nota porque habrá dicho, yo estuve 1 hora hablando con ese tipo y anotó poco y nada. ¿Qué va a salir en esa nota? Inmediatamente, y bien terminamos de hacer esa nota, yo me senté a escribirla, o sea que tenía todo muy fresco en la cabeza, y la nota salió publicada. Una vez que salió publicada, este doctor pasó nuevamente por el diario, porque trabajaba muy cerca del diario, me llamó, y cuando me llama, bueno, viene y me saluda, y me dice, la verdad, dice, quedé muy sorprendido, dice, porque la nota salió tal cual hablamos nosotros, y yo vi que vos anotabas muy poco. Entonces yo le dije, no, sí, porque me memoricé, y porque además, bueno, yo sabía que terminábamos la nota y me sentaba a escribirla, y tenía todo en la cabeza. Y entonces él me dijo algo que nunca me olvidé. Me dice, la verdad, dice, bueno, lo felicito, que yo dice, ustedes no saben, los periodistas, y sobre todo los que escriben en los medios gráficos, la importancia que ustedes tienen para muchos chicos que aprenden a leer. Dice, porque yo tuve la posibilidad de trabajar en muchos lugares de la Argentina, lugares recónditos, donde, bueno, por supuesto, sobran las necesidades, y dice, y no saben, dice, la cantidad de chicos que habitualmente aprenden a leer a través, por ejemplo, de un diario, ¿no? Que en este caso el diario tiene llegada nacional. Y la verdad que lo que él me dijo me conmovió y me llegó. Yo digo, a partir de ese momento, yo siempre pensaba en estas palabras, ¿no? Digo, bueno, capaz que a partir de esta nota alguien o aprende a leer o practica o está haciendo algo, y la verdad que eso me sirvió muchísimo porque me dio, yo por lo menos lo notaba, que me daba mayor responsabilidad de lo que obviamente la profesión me sugería. Así que, bueno, realmente, bueno, son situaciones y pequeñas anécdotas que, por supuesto, hacen a la profesión de uno, ¿no? Que yo siempre digo, la elegí porque para mí es la mejor profesión del mundo, te permite vivir situaciones
y tener vivencias que creo que con ninguna otra profesión te lo permitiría, más allá del dinero, ¿no? Porque yo siempre digo, si fuese un multimillonario, seguramente no hubiese vivido situaciones que, gracias a esta profesión, sí pude vivir. Tal cual, tal cual. Y me parece muy importante esto que decís, porque seguramente que en ese momento, como me contabas, y que debe ser choqueante que te digan así de que, bueno, que hay un montón de personas que aprenden a leer gracias a lo que por ahí vos escribís o lo que un colega escribe, y debe ser chocante y a su vez como, bueno, ahora sí, entonces te da como una carga de responsabilidad, pero no puedo dejar de preguntarte, recién me decías de que habías podido entrevistar a Diego Maradona, a Schumacher, y si bien recae sobre la personalidad, me imagino que cuando los tenés frente a frente para entrevistarlos, eh, algo se moviliza, porque son personalidades que vos sabés que en el mundo decir la palabra de ellos pesa, entonces creo que en tu caso, ¿cómo te jugaba esa presión? O si lo veías como uno más y no te presionabas a la hora de entrevistarlo. Yo la verdad que no sentí presión en sí, pero sí sabés que es una nota que seguramente te puede, uno lo que quiere cuando hace una nota es que la nota tenga realmente trascendencia y por supuesto habitualmente uno busca esa característica. Y cuando uno obviamente hace una entrevista a estas personalidades, sabe que diga lo que diga, seguramente va a tener cierta trascendencia. Pero después, más allá de eso, yo la verdad que aprovechaba mucho el momento, la situación y trataba de escuchar detenidamente lo que me decían estos personajes, ¿no? Sobre todo en el caso de Schumacher, yo tuve la oportunidad de hacerle dos mano a mano a Schumacher, uno acá en Buenos Aires y otro en Brasil, en San Pablo, y me acuerdo de la nota que fue la de San Pablo, sobre todo, ahí ya Schumacher, bueno, por supuesto, ya era el campeón de Ferrari y era el deportista mejor pago del mundo en ese momento y demás. Y me acuerdo que en un momento le pregunté por el dinero, ¿no? Justamente por esa condición, la de ser el deportista mejor pago en aquellos años. Estamos hablando de principios de los 2000, ¿no? Cuando él estaba en Ferrari. Y siempre me quedó una frase que después, con el tiempo, le tomé mayor valor aún justamente por el destino, ¿no? Y el destino de Schumacher. Él me dijo que uno le da muchísima trascendencia al dinero porque no lo tiene. Y en el momento que alcanza a tener esa gran cantidad de dinero, se da cuenta que no sirve para mucho. Y eso siempre me quedó, porque yo digo, bueno, estoy hablando con el deportista mejor pago del mundo y este tipo acá enfrente mío me está diciendo eso. Y es una frase que siempre me quedó dando vuelta en la cabeza. Y yo me acuerdo que estaba en la redacción de La Nación, una tarde de diciembre, de mucho calor y por supuesto ya cerca de Año Nuevo y demás. Y de repente la redacción se sacudió con esta noticia que había llegado de Francia y había sido el tremendo accidente de Schumacher esquiando, que la primera versión era que había muerto, después inmediatamente se dijo que no había muerto, que estaba en grave estado, pero era todo medio difuso y no se sabía bien y demás. Y yo en este momento, cuando recibo la información, que llega un cable de noticias con esa información, lo primero que se me cruza por la cabeza es la imagen de Schumacher, diciéndome esto que me había dicho en San Pablo. Y en ese momento yo me quedé pensando y digo, cuánta razón tenía Schumacher, ¿no? Porque todo el dinero que ha acumulado ese hombre para después caerse en una pista de esquí y a partir de ese momento quedar supuestamente en estado vegetativo, porque la verdad que no se sabe mucho del estado de él, pero se sabe que está cerca de esa situación. Y finalmente, cómo toma valor aquella frase que me había dicho sentado en un hotel ahí en San Pablo, ¿no? Entonces, bueno, son las cosas que uno retiene en la cabeza y que, bueno, que después con el tiempo comienza a darle mayor valor, ¿no? Bueno, pero por supuesto, más allá de lo que le ha pasado a Schumacher, uno también cuando transita la vida también se da cuenta de ciertas situaciones y de esas frases, ¿sí? Que estos grandes personajes se fueron dejando y que por supuesto sirven para la vida propia. Tal cual, y cambiando un poco de tema y resaltando, ¿no? Esto que me parece muy, muy increíble que contás, lo de Schumacher y qué tan cierto que es, pero quiero cambiar completamente de plano para preguntarte,
sobre tus experiencias en el Dakar. Sos el periodista que va a cubrir el Dakar, que es la carrera más difícil del mundo, indiscutida. ¿Qué se siente estar en esa competencia, ver cuántos van quedando en el camino, que debe ser también como muy impactante para uno, ver cómo en la largada eran un montón y cuando terminan llegando no terminan siendo todos los que largaron? Estar en esa experiencia del Dakar, ¿qué tanto te moviliza y por qué elegís cubrir el Dakar? Bueno, esta última pregunta es una muy buena pregunta porque yo estuve en todos los Dakar que se hicieron acá en Sudamérica y el que se hizo este año en Arabia Saudita. Y ya son varios, ¿no? Son más de 10. Y yo siempre que voy al Dakar, y termina el Dakar, y uno termina cansado, porque la verdad que es muy extenuante hacer la cobertura de esta competencia y demás, y yo siempre en el momento que termina y que uno vuelve otra vez a la ciudad y a la normalidad y a un lugar civilizado, yo siempre digo lo mismo, digo, bueno, ya está, ya viví esta aventura, ya está, ya no tengo más nada por conocer del Dakar, este fue mi último Dakar, no vuelvo nunca más, y sin embargo, después van pasando los meses, llega a mitad de año, comienza a hablarse del Dakar del año siguiente, y no sé por qué uno se vuelve a enganchar y ahí estamos nuevamente. Así que desde 2009, que fue el primer Dakar que cubrí, cuando vino acá a la Argentina y a Chile, hasta este último en Arabia Saudita, todos los años digo que es el último, y acá me ves, acumulando experiencia en el Dakar. ¿Por qué uno cubre el Dakar? Yo creo que porque, a ver, más allá de todas las complicaciones que uno puede tener en la cobertura, que es cansador, que uno está viajando, que hace 800 kilómetros por día, la arena, el calor, el viento, el frío, de noche en el desierto hace frío, todo lo que vos quieras, es la cobertura que más me ha movilizado. Yo tuve la fortuna de cubrir Fórmula 1, Mundial de Fútbol, MotoGP, automovilismo americano IndyCar, no sé, infinidad de cosas, ¿no? Acá en Argentina también, fútbol, River Boca, selección argentina, lo que vos quieras. Ninguno me ha movilizado como me moviliza el Dakar, ¿sí? Y la verdad que yo no pierdo la capacidad de asombro de lo que significa esta carrera. Vos me dirás, pero ¿cómo? Después de más de una década cubriendo el Dakar, ahora vas a cubrirlo y otra vez te sorprende. La verdad que sí, otra vez me sorprende la organización. Hay que tener en cuenta que son 3.000 personas, es una ciudad itinerante compuesta por 3.000 personas y esas 3.000 personas todos los días se trasladan 700, 800 kilómetros, llega a otro punto y esta situación se vive durante 15 días. Durante esos 15 días hay un solo día de descanso, que es el descanso para los pilotos, el periodista sigue trabajando, obviamente, por más que no viaje ese día, pero sigue trabajando. Y es sorprendente la organización, que estás en el medio del desierto y en esa mini ciudad de 3.000 personas funciona todo, porque hay energía eléctrica, porque hay baños, porque hay duchas, porque hay comida, porque uno puede trabajar, porque puede enviar, porque, bueno, por todo. Porque uno después se tiene que armar la carpa para ir a dormir todos los días, armarla y desarmarla, que la bolsa de dormir, que siempre tenés que estar cuidando las cosas y que tenés que ser precavido y demás. Bueno, a ver, es como que uno también es parte de esa aventura, no es como cualquier otra cobertura periodística que está bien marcado esto de decir, bueno, ellos son los protagonistas, nosotros estamos describiendo esto. En el Dakar también estamos describiendo, pero nosotros también somos parte de esa caravana Dakar y eso es lo que le da magia justamente a esta competencia. Como te imaginarás, a cada minuto hay problemas, a cada minuto hay que solucionarlos, tiene que haber un gran sentido de compañerismo entre todos los colegas, entre los colegas que somos del mismo país, de países vecinos, de otras latitudes, la gente que hay rusos, hay japoneses, hay españoles, estamos nosotros, hay brasileños, hay de todo, de todos lados, y la verdad que entre todos nos tenemos que dar una mano y ayudarnos porque sabemos que en cuanto uno levanta la mano y pide ayuda, seguramente te la van a dar, como así cualquier otro cuando está pidiendo ayuda, hay que brindarse también por esa persona. Entonces, bueno, todo este clima que se va generando hace que esta competencia y esta cobertura en particular sea única sin duda. Tal cual, y con esto de tener tantos Dakar recorridos, una década de Dakar,
Me imagino que has visto un montón de locuras, de decir, cómo vino a correr en un Dakar con este auto o con este equipo. Quiero que me digas cuál fue la locura más grande que viste de alguien que fue a correr un Dakar y que vos dijiste, bueno, este está loco. No puede ser que una persona venga acá a hacer esto de esta manera y que termines diciendo, no, tenía muchas ganas de hacerlo. ¿No te ha pasado alguna vez o no? A ver, en cuanto a los competidores, no tanto, porque, a ver, hay una categoría que está destinada para eso que vos decís, ¿sí? Que son los que se dice habitualmente los malemoto, ¿sí? Que son aquellos que solamente van a competir con su moto o con su cuatriciclo, nada más. Después la categoría le provee un kit, que es el kit de descanso, que es una carpa con una bolsa de dormir y elementos para higienizarse y nada más, y una caja con herramientas. Solamente eso. Y el competidor lleva su moto, entonces el competidor larga una etapa, cuando larga esa etapa, la organización levanta todo lo que tiene ahí y con un tráiler se va hasta la etapa siguiente, entonces el competidor cuando termina de completar esa etapa, llega y encuentra otra vez su caja de herramientas y su kit que había dejado esa mañana en la etapa anterior. Entonces ellos sí solamente se dedican a correr y una vez que llegan, en vez de descansar, se tienen que poner a arreglar la moto o el cuatriciclo si tuvo algún problema y demás. La verdad que no es nada fácil, y así durante 15 días yo siempre, todos los años, destaco y valoro lo que hacen estos chicos en esa categoría. Fuera de lo que es la competición, la verdad que hay muchos colegas que no tienen la facilidad que quizás podemos tener los que vamos para un medio importante y que tenemos la facilidad de estar dentro del campamento y demás y tener los traslados asegurados. Y he visto realmente muchos colegas que durante esos 15 días hicieron la cobertura prácticamente a dedo, sin saber cómo al día siguiente se iban a trasladar para la etapa siguiente. Yo la verdad que eso sí me saco el sombrero y los aplaudo realmente por la pasión que demuestran para hacer esas coberturas, ¿no? Porque bueno, es una dificultad más dentro de lo que te ofrece el Dakar, y bueno, la verdad que de estos casos he visto varios. Tal cual. Ahí hay Y uno preguntarte, ahí si la ducha es con agua fría, y sí, en realidad es agua fría, salvo que te bañes a las 2 de la tarde, en pleno calor, y donde se calienta todo y donde también se calienta el agua para la ducha, ¿no? Porque la ducha en el Dakar, si bien hay baños químicos, las duchas son como unas cabinas también, como los baños químicos, nada más que hay una flor arriba y ahí está conectado con unas cañerías a un camión cisterna o directamente a un tanque de agua, ¿sí? Que es lo que provee el agua nada más. Así que uno se baña de acuerdo a la temperatura que está el agua. Si uno agarra el agua a las 2 de la tarde, en pleno desierto, que hace 40 y pico de grados, es muy factible que el agua salga caliente. Ahora, fuera de ese horario, que es el horario donde nos bañamos nosotros habitualmente, a la mañana muy temprano o a la noche muy tarde, bueno, la temperatura baja drásticamente y uno se baña realmente con agua muy, muy fría, pero bueno, es parte de todo esto. es una gran aventura el Dakar, se podría decir. Exactamente, es una gran aventura, así es. Y para empezar a darle un cierre al tema del Dakar, preguntarte si vos crees que puede llegar a volver en los próximos años, en lo más pronto posible a Sudamérica. Lo veo muy difícil y lamentablemente cada vez más, a ver, yo creo que lamentablemente nosotros en la Argentina y parte de Sudamérica estamos cada vez más lejos de estos grandes eventos, ¿sí? Por un tema económico, lamentablemente, y sobre todo después de esta situación de pandemia creo que se va a acentuar mucho más. Eh, y además también, bueno, en el caso de Arabia Saudita, Arabia tiene un contrato firmado por 5 años donde allá no falta dinero, todo lo contrario, así que con los grandes presupuestos que tienen allá en Arabia Saudita, seguramente ese contrato lo van a cumplir. Pero la verdad que nosotros estamos muy, muy lejos de esa posibilidad, ¿no? No solo con el Dakar, muchos sueñan, siempre se habla de la Fórmula 1, si puede volver a la Argentina y demás, yo lo veo cada vez más distante, y bueno, lamentablemente de a poco hemos perdido protagonismo en la organización de estos grandes eventos, ¿no? Vos pensás que la Argentina
tiene el enorme privilegio a lo largo de su historia de ser quizá uno de los pocos o el único país de haber recibido todos estos eventos, ¿sí? Entre la Fórmula 1, MotoGP, el Dakar, el Rally Mundial, el Mundial de Superbike, bueno, grandes eventos que, bueno, han pasado y, bueno, algunos de ellos todavía están aquí en Argentina. Tal cual, recién justamente me nombrabas y de lo difícil que está la posibilidad, por ejemplo, de lo que tanto se habla, de que hubo un piloto argentino que pueda estar en la Fórmula 1, y se basa en esta situación que por ahí se vive en la Argentina, que es un poco más difícil o bastante más difícil que en el resto de los países, pero a su vez también, ¿por qué vos crees que no se da que el impulso de mandar a pilotos de acá que sean jóvenes y que por ahí algún patrocinador los pueda ayudar para estar allá? Si es por una cuestión que crees vos económica o porque es una cuestión generacional de que en la Argentina el auto de fórmula no gusta tanto como el auto de turismo. No, el primer factor es económico, claramente. No hay empresas argentinas, lamentablemente, que tengan la posibilidad de bancar un proyecto internacional, ¿sí? Porque para que llegue un piloto, un joven argentino a la Fórmula 1, no es el momento que llega a la Fórmula 1, sino todo lo previo, ¿sí? O sea que tiene que tener el apoyo para hacer toda la escalera, pasar, ¿sí? Por todas las categorías. Teóricamente en esas categorías se tiene que mostrar, habitualmente para mostrarte tenés que estar en buenos equipos, eso también es costoso y demás, y una vez que pasaste todos esos filtros, llegás a la Fórmula 1 y a partir de ahí tratar de hacer tu campaña dentro de la máxima categoría. Bueno, todo eso requiere una inversión que lamentablemente hoy en Argentina no hay ninguna empresa privada que esté dispuesta a hacerla, porque por supuesto que no es conveniente, y tampoco veo al Estado argentino apoyando este tipo de iniciativas, ¿no? Con todas las carencias que hay en Argentina y con todas las necesidades que hay, me parece que es mucho más imperioso abastecer, sí, otro tipo de necesidades antes que mandar un piloto a la Fórmula 1. Entonces, bueno, la verdad que la situación no es la mejor y por eso te decía, ¿no? Creo que cada vez estamos más lejos de todo este mundo, no solo para que venga a correr acá a la Argentina, sino también para ser partícipe a través, por ejemplo, de un piloto. Y esto que vos decías de la fórmula también es cierto, ¿sí? La Argentina ha tenido una gran tradición en cuanto a los autos de fórmula y esto con el tiempo también se ha ido perdiendo, ¿no? Pero eso es una característica que no obedece solo a la Argentina, sino también al resto del mundo, ¿no? Yo te diría que casi en todos los países pasa exactamente lo mismo, ¿no? Los autos de fórmula han perdido peso, salvo la Fórmula 1, obviamente, o el caso de la IndyCar en Estados Unidos, pero después el resto de las categorías, bueno, han perdido trascendencia y, bueno, y eso se nota claramente. Tal cual, y manteniendo un poco la línea de la situación del automovilismo actual y esto que vos decías, de por ahí la falta de apoyo que tienen los pilotos argentinos, a raíz de esta pandemia y de todo lo que se está aconteciendo, ¿crees que cuando vuelva el automovilismo va a volver muy golpeado o que van a poder hacer un plan entre todas las categorías y que pueden ir trabajándolo para aminorar ese golpe? No, va a volver golpeado, como casi todos los sectores económicos del país, casi todos van a volver muy golpeados realmente. Hay que ver cuánto tiempo necesita para recuperarse en el caso del automovilismo, y yo creo que sí, que es imperioso que el automovilismo se una justamente para paliar esta situación y para que justamente este regreso sea lo menos doloroso posible, ¿no? Porque lamentablemente hay muchas estructuras, muchos equipos que en definitiva no dejan de ser pymes, ¿sí? Que por supuesto dan trabajo también a mucha gente. Bueno, en este tiempo de inactividad, ya son casi 4 meses, ¿sí? Que no hay actividad, por lo menos a nivel nacional. Esto por supuesto que afecta a las distintas economías y bueno, la idea es que de a poco se vaya recuperando. Yo creo que va a necesitar un tiempo prolongado como para que la cosa se vuelva a acomodar. No va a ser fácil porque el contexto realmente no ayuda, lamentablemente, pero bueno, no dejo de perder la fe y la esperanza de que esto se pueda dar. Tal cual.
Y sacando lo malo y lo que estamos viviendo, lo que vive el automovilismo, que por ahí en esta época no es tan bueno, pasar a una pregunta más de color, algo más light, para así decirlo. Preguntarte y que me cuentes en todos tus años de trayectoria, ¿cuál fue una experiencia que vos digas, bueno, esta me marcó y me deja, y fue la mejor experiencia que viví hasta ahora en lo que tengo de experiencia dentro del periodismo? Que me haya marcado varias cosas. Bueno, esto que te contaba, por ejemplo, esta pequeña anécdota del médico que me hizo entender cuál podía ser la repercusión que tenía una nota escrita en un medio gráfico. Me marcó en mis inicios, por ejemplo, yo empecé trabajando en deportes, pero mientras estaba en información general, realicé muchas coberturas de inundaciones, por ejemplo, eh, y eso me marcó mucho también, ver cómo en poco tiempo muchas familias perdían todo, ¿sí? Porque su, esa situación me marcó, porque yo la verdad, hasta ese momento, si bien sabía lo que era una inundación y por lo menos veía lo que era una inundación, por lo menos cerca de mi pueblo y demás, cuando se inundaba algún lugar, el hecho de meterse con una balsa, con la gente de defensa civil, ir a rescatar damnificados y demás, y ver justamente esa situación y esa primera instancia de ver la gente cómo sufre cuando hasta hace un ratito tenía todo y ahora se da cuenta que perdió casi todo. Este, bueno, eso realmente sí, esas son experiencias que te marcan. Después tenés otras experiencias que terminan siendo anécdotas y que son llamativas. Qué sé yo, te puedo mencionar, por ejemplo, ahora que se cumplieron 25 años de la muerte de Fangio, yo hice la cobertura de aquel episodio, ¿sí? Cuando Fangio falleció, lo velaron en casa de gobierno y yo no podía entrar a la casa de gobierno porque no estaba acreditado, y en aquel momento no había celular, por ejemplo, entonces tenía que mandar con una ficha al teléfono público llamando al diario para que manden un fax para que me acrediten, y yo ahí afuera esperando que llegue el fax. Fue el día más frío del año y yo no podía entrar y yo muriéndome de frío en la puerta de casa de gobierno y no había forma, y de repente me hicieron entrar de manera casi casual, digamos, porque llegó una delegación en la que estaba Alfredo Parga y me metió dentro de esa delegación y me metí con él y entré a la casa de gobierno, y de repente cuando llego a la casa de gobierno entro al Salón Blanco, en donde se estaba realizando el velorio de Fangio, y al ratito que entro yo, los de seguridad nos piden que nos corramos. En ese lugar yo estaba a metros nada más, estaba al lado del cuerpo de Fangio y estaba toda la familia de Fangio, y entonces nos dicen que nos corramos porque estaba por entrar el presidente de la Nación. De hecho, abren las puertas, entra el presidente de la Nación, en aquel momento era Carlos Menem, junto con Froilán González, se ponen al lado del cajón, lo despiden a Fangio, y cuando dan la vuelta empiezan a saludar a todos los familiares de Fangio, y al primero que saluda al presidente es a mí, porque yo estaba parado ahí. Así que el presidente me dio el pésame a mí por la muerte de Fangio, y yo le agradecí al presidente de la Nación que me haya dado el pésame, y la verdad que no lo podía creer. Yo pensaba, digo, hace media hora estaba muerto de frío y afuera que no podía entrar, y ahora el presidente me da la mano y me da el pésame acá adentro. ¿Viste? Esas situaciones que uno no entiende, y bueno, que tiene que ver justamente con lo que hablábamos de esta profesión, ¿no? Esta profesión te da esa posibilidad de tener vivencias que por supuesto de otra manera sería imposible. Saludo para el Tal Chaco, cual, qué gran. ahí veo que están mandando mensajitos, así que saludo para el Chaco. Un Bueno, saludo para la muchos gente amigos, de Chaco. tal cual. Al piloto X también, que hace un gran trabajo en las escuelas. Nosotros estamos con el Super TC 2000 va a la escuela, que es un ciclo educativo de seguridad vial, que este año lamentablemente, bueno, por razones obvias, no lo podemos llevar adelante, así que, pero seguramente el año que viene volveremos con todo, ojalá que sea antes de fin de año también, y el piloto X también hace algo similar, así que le mando un fuerte abrazo. Robert, se viene el domingo la carrera del Stock Car. Debuta Matías Rossi y vos con tus años de experiencia ya, ¿cómo lo ves? ¿Cómo crees que le va a ir al misil en Brasil?
y si lo ves con posibilidades de andar bien adelante durante este campeonato. Bueno, dice que estuvimos en el colegio. Bueno, un saludo grande ahí, por eso el saludo. Bueno, muchas gracias ahí a la gente de Chaco. Mira, hace un ratito le hicimos una nota a Matías Rossi, que salió recién por Carburando. Ahora después en un rato, mañana bien temprano, lo vamos a subir a la web, a esa nota. Y el domingo transmitimos en exclusiva, la carrera, ya pasamos el chivo, a las 11 de la mañana, por Teis Sports, hacemos la transmisión del debut de Matías Rossi en el Stock Car. ¿Cómo le va a ir? Yo la verdad no tengo muchas expectativas para esta primera carrera, ¿sí? Porque por supuesto Matías, más allá de ser uno de los grandes pilotos del automovilismo argentino, va a necesitar un tiempo de adaptación, ¿sí? Con un auto que es nuevo, con circuitos que son nuevos para él, con rivales que son nuevos también. Él no conoce, ¿sí? Cuáles son las mañas de cada uno de los pilotos. Es algo que también hay que aprender, ¿sí? Para estar en la pista y para correr. Vos imaginate que Rubén Barrichello, por ejemplo, que es su compañero del equipo Toyota, vino de la Fórmula 1 a correr en Stock Car y necesitó un tiempo de adaptación, ¿sí? Para estar peleando en Stock Car. A Matías Rossi es muy probable que le pase exactamente lo mismo. Así que bueno, la idea, yo la verdad que lo tomo como una muy buena experiencia para él, como para que a partir de ahora comience a sumar horas de recorrido con ese nuevo auto. La verdad que yo no tengo una expectativa de pensar que el domingo puede ganar. Ojalá haga un podio, ojalá gane, ojalá, por supuesto, logre lo mejor, ¿no? Como todo piloto, cada vez que sale a la pista, busca siempre llevarse la victoria o hacer el mejor papel. Pero hay que ser realistas también y hay que pensar que va a necesitar un tiempo de adaptación por todo esto que te decía, auto nuevo, autódromos nuevos que no conoce y sobre todo pilotos y rivales que tampoco conoce y que es muy importante. Tal cual, recién me hablabas de Rubens Barrichello que va a ser compañero en Toyota tanto en Brasil como acá en Argentina. Y te pregunto, Uh y es la -huh. gran pregunta que se hacen muchos, si este iba a ser el gran año del Super TC 2000, en donde se apostaban a un cambio aerodinámico, se traía a Barrichello con una figura y un peso internacional muy grande, donde a la categoría le iba a sumar. También se había hablado con la posibilidad de que vengan algunos otros pilotos del exterior, y Apto apuntaba que el Super TC 2000 este año iba a pegar un salto importante. No se pudo ver por el tema de la pandemia y cuando vuelva ya no va a ser lo mismo, lógicamente por todo esto que hablábamos antes. Pero ¿crees que esta era la gran oportunidad del Super TC 2000 para recuperar por ahí un poco de terreno perdido el año pasado con los cambios de motor y demás? Sí, 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 seguramente. Estaba toda la expectativa centrada justamente en esto que vos marcás. Un año realmente muy, bueno, atípico, por supuesto. De todas maneras, creo que sí, a ver, es un cambio que llegó como para quedarse, ¿no? Ojalá si anda bien y demás, el cambio es para que se instale. Así que bueno, si no es este año, digo, en cuanto a la repercusión que pueda tener un campeonato, que quizá seguramente va a ser un tanto más acotado de lo que estaba previstamente pensado y demás, bueno, ya a partir del próximo año, a partir del 2021, donde se supone que vamos a transitar la normalidad y donde los campeonatos van a ser también los convencionales, bueno, espero que así también se traduzca todos estos cambios y todas estas modificaciones que ha experimentado la categoría. Realmente, ojalá así sea, porque fue un esfuerzo realmente muy, pero muy grande. Uno cuando habla de cambios técnicos y demás, hay que pensar que son grandes inversiones que se realizan a través de los equipos. Entonces no es solamente una cuestión deportiva y que queda ahí, bueno, ya está. No, todo lo contrario. Realmente, bueno, son grandes apuestas, mucha inversión, mucho dinero en una situación tan particular que ya se vivía previo a la pandemia, ahora después de la pandemia mucho más aún, y bueno, por eso uno desea que realmente funcione bien, ¿no? Porque la verdad que mucha gente trabaja en esta actividad y por supuesto que uno quiere que no solo el Super TC 2000, sino el resto de las categorías, por supuesto, pasen por un buen momento, un momento realmente aceptable como para que esa rueda económica permita girar y justamente también a tanta gente que directa o indirectamente vive a través del automovilismo deportivo. Tal cual. Y por último, para no sacarte más tiempo y para empezar a ir cerrando, preguntarte qué expectativas tenés para este año para el automovilismo, si crees que va a volver
antes de agosto, o antes de agosto no, perdón, antes de septiembre a mediados de agosto, y cómo crees que se pueden llegar a repartir las fechas que le quedan a las categorías. Bueno, es un tema que va a ser clave, ¿sí? Cuando, primero que, bueno, el automovilismo, como cualquier otro rubro o cualquier sector económico, depende de la autorización del gobierno nacional. En cuanto el gobierno nacional le da el visto bueno como para que pueda arrancar, seguramente se va a poner en marcha, eso seguro. O sea que ya la pelota no está del lado del automovilismo, sino que la pelota está del lado del gobierno, ¿sí? Del Estado, que es el que define si realmente esa actividad puede volver o no. Una vez que se define, que digan que sí, bueno, a partir de ahí las categorías se van a tener que reunir. Yo siempre estoy hablando de las categorías nacionales, ¿sí? Porque las categorías zonales y demás, quizá para el regreso sea mucho más sencillo que las nacionales, porque las categorías zonales están dentro de cada región. Entonces no hay tanto traslado de equipos y de pilotos, cosa que en las categorías nacionales es lo que más complica, justamente el traslado y todo esta ida y vuelta entre jurisdicciones. Una vez que se da el visto bueno para que arranque, las categorías se van a tener que sentar, como hacen todos los años, el Automóvil Club Argentino va a tener que convocarlas y así definir nuevamente el calendario, ¿sí? A partir del momento que el gobierno diga que se puede instalar la actividad. Yo creo que recién a fines de agosto, yo creo que recién a fines de agosto puede volver la actividad o va a volver la actividad. Es algo muy personal y lo que creo. Vos fijate cómo día a día se va modificando la información, viste situaciones complejas, por ejemplo acá en Buenos Aires la cosa estaba bien, no estaba bien, en Córdoba por ejemplo la cosa estaba bien, ahora en los últimos días dieron marcha atrás, fíjate que en Santa Fe también, viste, cierran todo lo que es la frontera provincial, el café que tiene que entrar con un hisopado, cuarentena y demás. Bueno, todo esto por supuesto que afecta a la actividad, así que bueno, la verdad que es un día a día, no, uno la verdad que esto es ciencia ficción, hablar ahora sobre la pandemia y lo que puede pasar, realmente es ciencia ficción, así que bueno, veremos qué sucede. Yo, la intención y lo que creo que puede pasar es, bueno, pasar 30 días más y quizás ya a fin de agosto que se pueda poner en marcha, ojalá así sea. Tal cual. Y por último, acá ya es costumbre que la persona que es entrevistada nomina a otro piloto o algún periodista, en tu caso, para un próximo Vivo conmigo. Así que tenés que nominar a alguien, lo dejo en tus manos, la tarea de ver a quién nominás para que haga un Vivo conmigo. Eh, si es un piloto, yo nomino a Norberto Fontana, ¿sí? ¿Y por qué nomino a Norberto Fontana? Porque es un piloto que ha demostrado que con mucha dedicación y esfuerzo y sin grandes medios económicos, o muy pocos o casi ninguno, se puede cumplir los sueños. En el caso de Fontana, fue con una mano atrás y una mano adelante, junto con su padre a Europa, durmiendo en casillas rodantes y demás, y sin embargo siempre se mantuvo fiel a su pasión y sobre todo a su gran objetivo, que era llegar a la Fórmula 1, y finalmente lo cumplió, ¿sí? Sin ningún apoyo económico o con muy poco apoyo económico y demás, y finalmente lo pudo cumplir. Así que nomino a Norberto Fontana y bueno, y ojalá que puedas tener tu mano a mano con Norberto. Perfecto, entonces queda nominado Norberto Fontana. Muchísimas gracias nuevamente por haberte copado para el vivo, Robert. Un placer haberte tenido en vivo a un periodista con tanta trayectoria como la tuya y sobre todo con tanto peso dentro del automovilismo. Así que muchísimas gracias por haberte copado. Bueno, muchísimas gracias a vos, te felicito también porque veo que sos un gran entusiasta de todo esto, sos muy joven, tenés toda la vida por delante, lee mucho, instruite, aprovechá todo lo que te da la tecnología. Nosotros cuando arrancamos todo esto era imposible realizarlo, nuestro contacto o era personal o a través de un teléfono fijo, así que aprovechar todo lo que te brinda la tecnología y bueno, y a darle para adelante, ¿sí? Lo que siempre digo, siempre hay que tener dedicación, esfuerzo, disciplina y seguramente con todo eso la suerte seguramente te va a acompañar. Así que si vos sentís que esto es tu verdadera pasión,
dale para adelante nomás. Muchísimas gracias, Robert. Un placer haberte tenido y gracias a todos los que se sumaron en el vivo del día de hoy y los que nos acompañaron. Un abrazo grande. Así es. Chao, Tomás. Mucha suerte. Gracias. Bueno, ahí lo teníamos a Roberto Berazategui en vivo. Gracias a todos los que se sumaron y nos acompañaron en otra transmisión más. Un placer haber compartido un vivo con todos ustedes. Les recuerdo que mañana la nota va a estar en YouTube por si no pudieron verla completa. Igual va a quedar grabada en nuestro Instagram TV. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y los espero en un próximo vivo.